band was playing, and there was a dead calm. A little after midnight came a strange sound from over the sea, and high overhead the air began to carry a strange, faint, hollow booming. Then, without warning, the tempest broke. A moment later, she crashed. And then a strange thing was seen. She vanished into the night. Ramón Díaz Heterovich es un autor cardinal en la literatura chilena. Este magallánico de tomo y lomo ha elaborado una larga saga en torno al detective Heredia, un justiciero melancólico cuyos móviles investigativos han recorrido la historia social de los últimos años. Entre sus novelas están La ciudad está triste, Los 7 hijos de Simenón, Nunca enamores a un forastero, A la sombra del dinero. Ha obtenido múltiples reconocimientos en Chile y el extranjero y todo parece indicar que su detective Heredia se encuentra más vivo que nunca. La más cordial bienvenida a La Palabra, este programa que es una colaboración conjunta entre UMAG TV, la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad de Magallanes, UES TV, UTEM TV, y de hecho nos encontramos hoy día haciendo esta entrevista en la Casa Central de la UTEM. Agradecido a todas estas instituciones, por supuesto, que han colaborado en esta idea. Hoy nos acompaña, además, en este primer programa, un querido amigo, además de magallánico, a pesar de que no vive en Magallanes hace mucho tiempo, a quien le damos la más cordial bienvenida, que es Ramón Díaz Heterovich. Gracias por estar hoy día con nosotros. Yo quiero comenzar hoy día con un poema, y quiero llevar a Ramón Díaz Heterovich a viajar a sus orígenes. Un poema que dice así: era el Mundial de 62. Mi hermana recortaba las fotos de Pelé, de los diarios que venían de un país lejano llamado Santiago. Un tío comentó que en Chile había nacido la televisión. En ese tiempo lloraba todas las noches por no saber dividir ni multiplicar. Era el Mundial de 62. Un vecino yugoslavo tocaba el violín cada vez que su equipo patrio ganaba. En la mesa se hablaba de fútbol y del costo de la vida. Yo trataba de ingeniar la manera de alcanzar la caja de galletas sobre la alacena. En el cine de los domingos veíamos los goles de Eladio Rojas y las películas de Eddie Murphy. Bueno, yo quería empezar con este fragmento de un poema tuyo, de tus pretéritos libros de poesía, antes que te abocaras de lleno a la novela, para hablar justamente de ese Punta Arenas casi que es tu lugar esencial, ¿no? Que y un poco evocar ese tiempo del tiempo que escribiste de ese Punta Arenas antiquísimo, ¿no? Bueno, antes que todo, gracias por la invitación a este programa. Y bueno, sí, ese poema refleja muy bien mi época de infancia en Punta Arenas, que para mí, digamos, es uno de los momentos más intensos y más queridos tal vez de los años que llevo, ¿no? Y ahí hay, sin duda alguna, un reflejo de lo que era mi vida en ese momento, ¿no? Niño, cine, fútbol y mucha vida en el barrio, un barrio que tú conoces bien, que hoy día es el barrio croata de... Fue yugoslavo alguna vez. Fue yugoslavo alguna vez, ahora es croata de Punta Arenas. Y era un barrio de alguna manera muy cosmopolita, ¿no? Porque uno tenía vecinos que eran croatas, italianos, españoles, y había un clima bastante especial. La infancia mía yo siempre la recuerdo, por un lado, asociado a los libros, a las revistas de cómics, a algunos primeros balbuceos literarios, pero también a una vida muy intensa al aire libre, ¿no? Jugando a la orilla del Estrecho Magallanes, jugando en las canchas del viejo Estadio Fiscal de fútbol, ¿no? Y bueno, sin duda alguna ha sido una época que a mí me marcó fuertemente. Y también, bueno, es también una época que ha permanecido conmigo
Yo me siento tremendamente identificado con todo lo que es Punta Arenas, con lo que es Magallanes, con lo que es la Patagonia. Y aunque no vivo allá hace años, yo diría que buena parte de las cosas que he escrito tienen alguna vinculación, ¿no? O mucha vinculación. Mis primeros libros de poemas, incluso tengo por ahí un volumen de cuentos que se llama Chumangos, que después se volvió a publicar en la editorial Lolita con el nombre de mi padre Peinábalo Gardel, y que son todos cuentos ambientados en Punta Arenas y que de alguna manera recogen vivencias o de mi infancia o de mi adolescencia, ¿no? Quiero detenerme en eso porque tienes un cuento que a mí me gusta mucho, que se llama El Minuto Feliz de Largo Viñuelas, que es la historia de un basquetbolista que era malo para el básquetbol. Yo tengo hasta la teoría de que es un heterónimo diabetero y el Largo Viñuelas, porque sé que jugaste básquetbol también en el Club Progreso, ¿no? Y que ahí está muy bien retratado lo que debe haber sido ese Magallanes antiguo, ¿no? La recreación un poco de la calle Roca o del Coliseo ese que era el Estadio Fiscal. Entonces veo que en tu literatura también las calles de la ciudad meridional están como retratadas. Claro, ese cuento algo tiene de autobiográfico, ¿no? Yo practiqué básquetbol en mi etapa infantil, juvenil, ¿no? Y bueno, el cuento un poco gira en torno a eso. El único trofeo que he ganado en mi vida deportivo lo obtuve jugando por el Club Deportivo Progreso, ¿no? Que era el equipo de fútbol y de básquetbol del barrio croata. Con el profesor Águila. Con el profesor Águila, un gran maestro y una gran persona, que además de enseñarnos a jugar, nos enseñaba a vivir, ¿no? Y bueno, efectivamente yo no era malo para jugar y tenía entusiasmo, pero llegaba hasta ahí. Pero aún así le hacía empeño y de alguna manera ese cuento, ese personaje, algo tiene mío, ¿no? Y bueno, yo siempre las cosas que escribo de Punta Arenas, tal vez puede ser un tema de nostalgia, hay un intento de recrear también no solo la vida que yo conocía allá, sino que también sus espacios, sus calles, sus edificios, sus lugares, muchos de los cuales ahora ya no existen, ¿no? Pero en ese momento era parte de mi hábitat. Entonces, casi siempre que escribo cosas de Punta Arenas, hay también una recuperación espacial, ¿no? La reminiscencia. Yo quiero llevarte como a una etapa de tu desarrollo escritural, de lo que tú has reconocido en algunas entrevistas que te he leído por ahí, que fue como tu escuela, fue tu universidad en alguna medida, ya cuando estabas instalado aquí en la ciudad de Santiago, que fue que a ti te tocó vivir todo el proceso de la Unión Chica, este bar, ¿verdad?, que se encontraba frente al Club de la Unión, donde durante el periodo de la dictadura uno se podía encontrar con Jorge Teillier, con Rolando Cárdenas, con Estela Díaz Barín, con un grupo de poetas que constituyeron, ¿verdad?, un verdadero semillero en esos tiempos particularmente difíciles, pero que además marcaron tu literatura y probablemente la de muchos otros compañeros de generación. Cuéntanos un poco de tus recuerdos de aquellos amigos, los vagabundos de la nada, ¿no? Claro, Los Vagabundos de la Nada es una antología que hice yo precisamente de los poetas y narradores que se reunían en un bar que se llama Unión Chica, ¿no? Que está a un costado del Club de la Unión. Esto fue básicamente en la década de los años 80. Yo acababa de publicar mi primer libro de poemas, que se llama El Poeta Derribado, y andaba buscando a Rolando Cárdenas, que es un poeta fabuloso, probablemente nuestro mejor poeta en Magallanes. Y llegué a ese lugar y bueno, no solo me encontré con él, sino que también con Jorge Teillier
y otros escritores que eran y que son importantes en la literatura chilena. Yo era muy joven, andaba en los 20 y tantos, y ellos ya eran escritores y personas mayores, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de hacer amistad con ellos y de vivir, yo diría que prácticamente más de una década compartiendo inquietudes literarias y bueno, siendo amigos. Y yo siempre, en una época en que el asunto literario más bien era como un tema casi de catacumba, donde había poco espacio donde encontrarse, donde hablar con cierta libertad, yo siento que ese bar a muchos escritores nos dio la posibilidad de encontrar un espacio donde compartir, y yo siento que para mí también fue una escuela literaria, porque al entrar en contacto con estos escritores y con otros que de pronto llegaba, yo me acuerdo que llegaba Coloane, que llegaba Nicanor Parra, que a veces se dejaba caer Gonzalo Rojas cuando venía a Santiago, había un contacto con escritores mayores y había una transmisión de experiencia, de sugerencia de lectura, de opinión también sobre lo que uno estaba escribiendo, y todo eso yo siento que fue una escuela muy importante, digamos, sobre todo por el lado siempre de los estímulos y de aprender algo más del mundo literario, ¿no? Así que es una etapa que igual la recuerdo con mucho cariño. Desgraciadamente la mayoría de esos amigos hoy día ya no están, entonces me pasa que ya no me cuesta entrar a ese lugar, porque me baja entre una tristeza y una nostalgia gigantesca, ¿no? Bien, nosotros nos vamos a una breve pausa donde vamos a incluir una sección donde vamos a demostrar en esa sección que, como dijo alguien que tú conociste, que la poesía es una moneda cotidiana que está en todas las mesas. Vamos a volver. Soy Roberto Uribe Paredes, soy profesor de la Facultad de Ingeniería en el Departamento de Ingeniería en Computación. Emerge tu recuerdo en la noche en que estoy, el río anuda al mar su lamento obstinado, abandonado como los muelles en el alba, es la hora de partir, oh abandonado. Sobre mi corazón llueven frías corolas, oh sentina de escombros, feroz cueva de naufrago. En ti se acumularon las guerras y los vuelos, de ti alzaron las alas los pájaros del canto. Todo te lo tragaste, como la lejanía, como el mar, como el tiempo. Todo en ti fue naufragio. Es la alegre hora del asalto y el beso, la hora del estupor que ardía como el faro. Pablo Neruda. Bien, estamos de retorno aquí conversando con Ramón Díaz de Terwich, y quisiera meterme obviamente en algo en lo cual tú has sido un escritor cardinal en nuestro país, que es la novela policial o el neopolicial latinoamericano, a través de tu detective Heredia, ¿verdad? Que es este personaje melancólico, nocturno, que siempre anda coleccionando citas de otros autores y que tiene esa pasión también de justiciero, ¿no? Que además tiene toda esta devoción por cosas que yo sé que tú también tienes, ¿no? Por las novelas como El Conde de Montecristo, por las novelas de Mosquetero, pasión que además compartimos un poco, ¿no? Es siempre difícil hablar de la configuración de un personaje, pero ¿cómo se configura Heredia originalmente? A pesar de que no tiene nombre, ¿no? Solamente apellido, es Heredia. Bueno, sí, el nombre se revela entre líneas en una novela que se llama El segundo deseo. El segundo deseo. Pero bueno, al que le interese el nombre, que lo busque.
A ver, yo... Esto hay que remontarse también por ahí, por la década de los años 80. Yo andaba buscando tal vez una perspectiva distinta a las que se conocían para abordar algunas cosas que pasaban en esa época en el ámbito social, político, básicamente el tema de la dictadura. Y en algún momento pensé en la posibilidad de hacerlo desde un género que era absolutamente marginal en la literatura chilena, como el género policial, que al contrario de lo que pasa en otros países, en Chile nunca había tenido hasta entonces un cultivo, digamos, muy permanente de parte de los autores. Más bien era como casi despreciado. De hecho, Un subgénero. los pocos autores que lo habían abordado lo habían hecho con seudónimos, como para no reconocer que le gustaba este tipo de literatura. Entonces yo encontré que la atmósfera de la novela negra, básicamente, que es la que nace en Estados Unidos en los años 20, 30, ya del siglo pasado, había una relación con la atmósfera política, social chilena. Todo el tema de la pérdida de la credibilidad en la justicia, falta también de justicia, de investigación y cosas así. Y pensé que se podía abordar desde esa perspectiva, en el fondo, la historia del país, ¿no? Y pensé en un detective que fuera de alguna manera alguien capaz de buscar esas verdades que a mí me parecía que en el país se ocultaban. De hecho era así. Y nace este investigador privado, que es un ser algo marginal, algo nostálgico, melancólico, como tú decías. Y empecé a pensar en algunas de sus características, y lo ubiqué en un barrio como el barrio Mapocho. Empecé a compartir con él algunas aficiones musicales, como el jazz, el tango, algunos gustos deportivos, lectura. Heredia es un personaje que es un lector también, y muchas de las cosas que reflexionan tienen que ver con el recuerdo de poetas que él va leyendo, ¿eh? Entonces, en muchas de mis novelas se encuentran citas de versos, digamos, de distintos poetas, que para él constituye una forma de explicarse la vida. Y bueno, yo cuando escribí la primera novela no tenía la intención ni la idea, ni pensaba que iba a estar como más de 30 años compartiendo mi vida con este personaje, que ya va en la novela número 17. Y entonces yo diría que es un personaje que se armó las 3 o 4 primeras novelas, hasta que encontré el punto que yo quería para él, digamos, en términos de personalidad, en términos de cómo es, de las cosas que le gusta. Le inventé, digamos, un grupo de amigos que de alguna manera son su familia. Le hice compartir su soledad con un gato, Simenón, claro, que de alguna manera se supone que él conversa con él, pero en el fondo son las conversaciones que él tiene con su propia conciencia, ¿no? Quiero hacer hincapié en el personaje Heredia, que ha recorrido una larga saga de relatos y novelas, y que encarna este personaje melancólico, nostálgico, pero a la vez justiciero, y que probablemente da cuenta de algunos tópicos que atraviesan desde la dictadura hasta la democracia, como si la novela policial en este momento pasara a ser quizás la nueva novela social de este tiempo,
y de dónde nace la configuración de este personaje y tu interés por este género tan maravilloso que es la novela policial. Sí, bueno, últimamente se suele decir que la novela policial o la novela negra es como la novela social de nuestros días, en la medida que a través de este género se está dando cuenta de alguna manera de los grandes problemas que afectan a las sociedades, no solamente latinoamericanas, sino que mundial, ¿no? Si uno lee autores policíacos suecos, chinos, franceses, qué sé yo, uno encuentra algunas radiografías muy acertadas de cómo andan, digamos, algunas sociedades en distintos países, ¿no? Y bueno, yo llegué a esto de lo policial en la década del año 80. Mi primera novela la escribí el año 85, la publiqué el año 87, se llama La ciudad está triste, y en ella nace un personaje que se llama Heredia, que es un detective privado, nostálgico, bastante solitario, pero que tiene la gracia de comprometerse en la investigación de algunos temas que al parecer a nadie le interesa investigar. Yo con esto andaba buscando un punto de vista distinto para abordar estos temas, esta temática social, política en ese momento. Y entonces construyo a Heredia y lo pienso como un testigo de la sociedad chilena. Heredia es un personaje que envejece, ¿no? No está estancado en una edad ni nada parecido, y por lo tanto, a medida que avanzan sus historias, también van apareciendo distintas épocas de la sociedad chilena, desde la época de la dictadura hasta nuestros días. Y yo siento o pienso en mi novela como una suerte de cronología de la sociedad nuestra, desde el punto de vista de rescatar aquellas cosas que yo las siento como carencias, como desigualdades en el mundo que vivimos. Entonces, las primeras novelas abordo temas que tienen que ver con la dictadura, como desaparición de personas, secuestro de niños, cosas así, tráfico de armas, y luego empiezo ya con la vuelta a la democracia a abordar otros temas que también tienen que ver con el mundo que vivimos, por ejemplo, la situación de los emigrantes, el menosprecio que muchas veces hay por los adultos mayores, temas ecológicos, ¿ah? La contaminación, por ejemplo, 7 hijos de Simenon. La contaminación ambiental, en una novela que se llama La música de la soledad. Y bueno, son distintos temas, las novelas ya son 17 las que he escrito, y yo creo que a través de estas novelas uno puede tener un acercamiento a nuestra historia, ¿no? y a temas fundamentales dentro de ella. Y bueno, Heredia, cuando pienso en él, yo no tenía las intenciones de escribir una saga de largo aliento, y entonces siento que es un personaje que se fue haciendo lentamente, se fue cociendo a fuego lento, hasta que por ahí, en la cuarta, quinta novela, aparece el Heredia que yo andaba buscando. Desarrollo toda su personalidad, su modo de vida, sus gustos, su mundo de amistades, hasta, digamos, tener el personaje que tú querías lograr. que quería lograr y que hoy día uno puede encontrar en las novelas. Yo siento que bueno que es un personaje que me ha dado muchas satisfacciones
sobre todo por el tema de contar con lectores que siguen y buscan, digamos, las aventuras de esta Heredia. Y además por la posibilidad que me ha dado de acercarme a géneros que para mí eran muy queridos, como por ejemplo el cómic, la novela gráfica, e incluso la televisión, ¿no? Sí, pues se ha llevado también a pantalla. Ya que por ahí, hace ya 10, 12 años, se hizo una serie de 8 capítulos que transmitió Televisión Nacional, ¿no? Sí, pues lo recuerdo perfectamente. Entonces, obviamente, es un personaje que yo a esta altura de la vida siento como un amigo, digamos, con el cual suelo conversar y lo pasamos bien, ¿no? Incluso a veces cuando intento escribir de otras cosas, de otros temas, tengo la sensación que aparece Heredia y me dice ya... Se cuela en medio de la novela. Deja esas cosas de lado, yo te voy a contar una historia y que es más interesante. Que por cierto, para ir terminando esta entrevista, aquí nos trajo esta edición de Jalaparta, en México. España, perdón. La oscura memoria de las armas. ¿Ya? Y Métailier, que es una editorial muy importante, que publicó Negra Soledad. También porque este personaje que tiene una larga saga de novelas y muchos lectores también ha traspasado nuestra frontera. Sí, bueno, esa Negra Soledad, si bien tiene un título en español, es la traducción de mi novela que se llama La música de la soledad. La música de la soledad. Y es la séptima novela que me traducen y que se publica en Francia. Por lo tanto, Heredia tiene algún recorrido, digamos, por Francia y por otros países. Y la otra, La oscura memoria de las armas, se publicó en España y es la tercera novela que me publica la misma editorial. Y bueno, es interesante esto de pronto de ser publicado en otras lenguas o en otros países, porque al final descubro que el interés de los lectores de otros ámbitos, digamos, coincide bastante con los lectores chilenos, en el sentido que hay interés por el personaje, por las características del personaje, y también hay interés por el trasfondo histórico, social que transmito en mis novelas. Por lo tanto, bueno, siempre es un desafío llegar a otros ámbitos donde pueden haber otros intereses, pero gracias a la magia de, no sé, será de las palabras o de este personaje, uno también logra algún grado de comunicación con lectores de otros países, ¿no? Ramón, te agradecemos hoy día haber estado con nosotros en este primer programa, La Palabra, programa que hace UMAC TV, UES TV y UTEM TV aquí en la casa central de la UTEM justamente, y agradecer tu presencia hoy día, que ha sido una conversación muy interesante y además hemos recorrido tu universo literario, creo. Bueno, gracias a ti y por la invitación y por la oportunidad de compartir algunas cosas del mundo literario donde uno habita, ¿no? Gracias. Nosotros nos vemos hasta una próxima oportunidad. A little after midnight came a strange sound from over the sea, and high overhead the air began to carry a strange, faint, hollow booming. Then, without warning, the tempest broke. A moment later, she crashed. And then a strange thing was seen. She vanished into the night.